Queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria al Señor que estamos nuevamente acá reunidos con el deseo de adorar a Dios, con el deseo de agradar a nuestro Dios. Amén. Les ruego que mantengan sus Biblias abiertas en 1 Samuel capítulo 30. Vamos a estar meditando ahí sobre algunos versículos. Bueno, vamos a ver cómo estamos para la lectura hoy. ¿Cómo estamos para la visión hoy, de verdad? Y podemos ver mejor que nunca. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, dice: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron la voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Geselita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivos. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David fue fortalecido en Jehová su Dios. Padre Celestial, te invocamos, Padre, para darte honra y gloria, para bendecir tu nombre, para darte las gracias, mi Dios, por esta mañana preciosa que nos das, por este lugar, por la paz, la libertad, porque podemos reunirnos con el deseo de honrarte y de glorificarte, mi Dios. Te ruego, mi Dios, que bendigas a mis hermanos acá presentes y a todos aquellos que quieren escuchar esta meditación, Padre. Pedimos tus bendiciones para todas nuestras familias, para este pueblo y para toda tu iglesia que se reúne a esta hora. Necesitamos tu dirección, necesitamos que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos dé la sabiduría para meditar en tu palabra y poder encontrar en ella pues el alimento que necesitamos para nuestras almas espirituales. Así es que, mi Dios, te alabamos, te decimos y pedimos tu dirección en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cuando nos sentimos solos, ¿qué hacemos cuando nos sentimos solos? ¿Cómo nos comportamos cuando nos sentimos solos? Bueno, lógicamente que eso depende de las razones, de por qué nos sentimos solos. ¿Qué tan solos, verdad? Hay un viejo y conocido refrán que dice,
mejor solo. Pero en este caso, claro está que no, ¿verdad? Cuando nos sentimos solos, ¿cómo actuamos, verdad? Yo creo que posiblemente a todos nos ha pasado de que algunas veces nos hemos sentido solos, hemos sentido la angustia de la soledad, ¿verdad? Algunos hablan de cuando los hijos se casan y se van. Bueno, mis hijos se han casado y en realidad pues prácticamente no se han ido. Entonces, claro está que no me siento solo. Más bien la familia se multiplicó. Así es que gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero sí hay que ver que a veces hay soledad que se sufre mucho. ¿Cómo actuamos cuando nos sentimos solos en esa soledad que duele, verdad? Aquí el caso de David y su pueblo se sintieron solos de veras. ¿Y cómo actuaron? Dice la palabra de Dios en el versículo 6, primero de Samuel 30, versículo 6, que David fue fortalecido. ¿Cómo que fue fortalecido? Sí, claro. El Señor lo fortaleció. Bueno, David fue un gran siervo de Dios. Fue un gran siervo de Dios y pues al sentir lo que le estaba pasando, pues lo normal era que se pusiera a orar, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas cosas. ¿Por qué David se sintió solo? ¿Por qué David se sintió solo? ¿Verdad? En los versículos 1 y 2 dice que los enemigos se llevaron a las mujeres, a los niños, todos los mayores, y se llevaron a las dos mujeres de David. Claro está que había una razón muy grande para sentirse solo. Él y los soldados que estaban con él. Dice la palabra de Dios que la ciudad fue quemada. Se llevaron a todos y la ciudad fue quemada. Ya más grave que eso, pues solo que allí mismo le eran matado al pueblo. Siclac fue quemada. ¿Qué dice que hizo el pueblo? No, los soldados. Pues, ¿qué hicieron? Dice en los versículos 4 y 5, dice que alzaron la voz y lloraron. Pero lloraron de tal forma, ¿verdad? Es que conforme sea la razón, la causa, ¿verdad? El motivo, así llora uno. Ellos tenían sobre las razones, era muy fuerte el dolor y por eso alzaron la voz y lloraron. Eso, llorar es muy bueno cuando es necesario, ¿verdad? Eso desahoga a la persona. Cuando alguien esté llorando, no hay que decirle, no llore. Solo el que llora sabe por qué está llorando. Y claro está que para estos soldados y para David fue algo demasiado fuerte, demasiado el dolor, y por eso lloraron. En el versículo 6 dice la palabra del Señor que sus soldados querían lincharlo, ¿verdad? Querían apedrearlo. Ya sentían que fue culpa de él, porque él era el jefe. Ahora, no sé en realidad por qué se tardaron tanto, ¿verdad? Para regresar. Pero sí querían lincharlo, lo culpaban a él. Pero dice en el versículo 6 que David fue
fortalecido. David fue fortalecido. Dice en el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David y David consultó a Dios. Pero la cosa fue que David fue fortalecido por Dios porque él clamó a Dios. Eso era lo normal. Bueno, eso es lo normal de todo cristiano. Y entre más duro es el golpe, pues con más razón y con más clamor ora uno al Señor de verdad. Sí, mis hermanos. Ese efod, pues, como decía Cristian, no era algo así tan sobresaliente, ¿verdad? Aparentemente, una especie de delantal. Pero era algo, una prenda especial. Algo tenía esa prenda. La prenda no, bueno, pero algo. ¿Por qué David no consultó a Dios así nomás? ¿Para qué ocupaba eso? Bueno, Dios lo había mandado. Era una prenda del sacerdote. Dios lo había mandado. Y David sabía, porque era algo que Dios lo había mandado, que él al ponerse, al usar esa prenda, el Señor le iba a contestar. Y entonces David le dijo al Señor, le dijo a Dios, ya con esa prenda puesta, ¿qué dice Señor? ¿Lo sigo o no lo sigo? ¿Los alcanzaré o no los alcanzaré? Dice el versículo 7. Bueno, el versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y Dios le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David oraba al Señor y el Señor lógicamente que le contestaba, pero aquí le contestó literalmente. David entendió. Algo tiene que ver el obedecer con ponerse esa prenda, el efod, que le pertenecía a los sacerdotes. Pero David le dijo al sacerdote, présteme esa ofrenda, présteme esa vestidura. Y Dios le dijo, sígalos porque los vas a alcanzar. ¿Verdad? David fue fortalecido, dice la palabra del Señor, y recuperaron al pueblo. David recuperó sus esposas, sus mujeres, ¿verdad? Y recuperaron al pueblo. Entonces los soldados pues no lo lincharon, ¿verdad? Pero pensaban linchar porque ellos sentían que David era el culpable. Entonces, ¿cómo actuó? ¿Cómo actuó David? ¿Qué hizo David? Lo que todo siervo de Dios, lo que todo cristiano debe hacer. Clamó al Señor, oró al Señor y le pidió al Señor la dirección, ¿qué? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo sigo o no lo sigo? A los enemigos. Hay otra experiencia más, bueno, hay varias, pero hay otro ejemplo más de alguien que experimentó la soledad. Y fue el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, en segunda de Timoteo está esta experiencia que tuvo que vivir Pablo. Segundo de Timoteo capítulo 4, versículo 16 al 17. Segundo de Timoteo capítulo 4, versículos 16
al 17, donde dice la palabra del Señor. Dije versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Vamos a ver si podemos mirar mejor. Sino que todos me desampararon y no les sea tomado en cuenta. En primera defensa, nadie estaba con él. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Sí, hermanos. En esa defensa que tuvo que hacer Pablo muchas veces, ¿verdad? Pero ya ahí fue ante la máxima autoridad. Y sus amigos y sus hermanos espirituales lo habían abandonado. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo entonces? ¿Cómo actuó? Tuvo que presentarse ante César Romano para ser juzgado. Todos amigos y hermanos espirituales, tanto que lo amaban y lo abandonaron. En ese momento Pablo se sintió solo, pero en realidad no estaba solo. Porque el Señor Jesucristo estaba con él y lo fortaleció. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 17. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fortaleza para que por mí fuese cumplida la predicación a que todos los gentiles creyesen. Dios lo fortaleció porque Dios lo necesitaba para que siguiera predicando la palabra del Señor. David se sintió solo. ¿Cómo reaccionó? Bueno, primero lloró, ¿verdad? Porque era muy dura la situación. Era muy duro, ya lo máximo. Muchas veces nosotros nos toca dura la cosa. Familiares que han enfermado, familiares que han muerto. Claro está, por lo menos en nuestra familia siempre hemos estado muy unidos y nos ayudamos unos a otros. Pero ¿qué hay que hacer? Clamar al Señor. Pero hay otro, un gran hombre, el hombre más valiente que ha existido en la tierra, que también varias veces se sintió solo. Increíble, pero sí es. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, Lucas 22, 41 al 45. Lucas 22. El Señor Jesucristo, versículos 41 al 45, donde dice la palabra de Dios. 22, 41 al 45.
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Sí, el Señor Jesucristo se sintió solo, oró a su Padre, solo, oiga, pero como hombre, hay que ver que lo grande que hizo el Señor Jesucristo fue como hombre, porque como Dios nunca se sentó solo, ¿ah? Como Dios nunca se va a poner a llorar, pero como hombre muchas veces se sintió solo. Allá en la misma cruz de Calvario se sintió solo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue un momento en que se cree que Dios el Padre ya no miró a su Hijo en la cruz de Calvario, miró a todos los pecadores del mundo, miró lo sucio del mundo. Y el Señor Jesucristo se sintió solo. Cuando sintió la peor agonía, la agonía humana de la historia, cuando aquellos que le habían prometido lealtad le abandonaron, cuando tenía que enfrentarse a la situación más dura, la muerte en la cruz, un ángel vino y lo fortaleció. Sí, hermano, porque el Señor Jesucristo como hombre necesitaba estar orando, necesitaba estar pidiendo a Dios la fortaleza para poder seguir adelante. Orar a su Padre para que le fortaleciera para poder seguir adelante. Porque ningún hombre, ni el mismo Señor Jesucristo como hombre, si no estaba en comunión con su Padre, no iba a triunfar. Él en varias ocasiones, sus hermanos espirituales, su familia física, lo dejaron solo, lo abandonaron. Pero él clamó y su Padre lo fortaleció. Hoy también nosotros, no sé ustedes, ¿verdad? Pero en realidad yo nunca he experimentado eso de sentirme solo. ¿Será que nunca he pasado situaciones tan difíciles? Hubo un tiempo en que sí me sentí solo, pero era que mi papá era mi compañero, era mi patrón, era mi jefe, y es el que iba adelante, ya fuera con una pala o con un machete, y yo tenía que seguirlo. Él se fue y cuando yo volví a la cepa, como dicen, ya no aguanté. No lo miré adelante, ya estaba solo de veras y no. Le digo a mi mamá, lo siento, haga lo que sea con esa hacienda, con esa finca, pero yo no puedo. Yo no puedo trabajar solo. Eran muy poquitos días que mi patrón, mi jefe, el orillero iba siempre adelante y ya es tipo de soledad. Llegué a la cepa, como dicen aquí, a llorar, porque es muy duro. Una persona tan ligada a uno, ¿verdad? Que uno dependía de todo de él y que ya no estaba. ¿Qué me tocó que hacer? Llorar y llorar. En aquel entonces aún no conocía la palabra de Dios, pero en su gran misericordia el Señor pues también me dio su fortaleza para seguir adelante. Porque en el Señor Jesucristo nosotros somos más que triunfadores. Cada uno sabe lo que está sufriendo, cada uno sabe lo que siente, cada uno sabe por qué llora.
Por eso no es sabio decir, mire, no llore. Si alguien está muy pobre, yo le digo, mire, no llore, casi, yo saco $1,000,000 y tome, no llore. Cambia la cosa, ¿verdad? Pero cuando la cosa es sentimental, por más grave que sea la situación, no estamos solos. El Señor nos fortalece si nosotros oramos a Él. Y Él nos dará la victoria. Cuesta mucho. Cuesta mucho estar uno dolido del corazón, como dice, y seguir alabando al Señor, cantando para el Señor. Eso quiere Él. Que en todas nuestras tristezas, en todos nuestros dolores, siempre le demos la honra y la gloria a Él. Que para unos sea más duro que para otros. En la mente y en el corazón de cada persona, solo la persona y Dios son los que conocen. Nosotros nos queda más que apoyar a aquella persona que está sufriendo. Entonces aquí tenemos la experiencia de cómo actuaron tres grandes siervos de Dios. David, sus soldados querían hincharlo, ¿verdad? Porque era el apóstol Pablo, tanto que le tocó sufrir, pero en su soledad Dios estaba con él. Y el Señor Jesucristo como hombre sintió la soledad, lo dejaron solo, pero clamó a su Padre y su Padre le dio la fortaleza. Así es que la enseñanza es que nosotros, bueno, tal vez habremos sufrido, nos tocará que sufrir más, pero no olvidemos, si somos cristianos no estamos solos. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Amén. Aunque solito yo sigo a Cristo, el Señor siempre nos va a fortalecer, porque Él sabe nuestros sufrimientos y Él es el Todopoderoso que nos ayuda en toda situación. Padre Celestial, te invocamos para darte la honra y la gloria. Darte gracias, mi Dios, por tus promesas en tu palabra, mi Dios. Porque sabemos que si un día creímos en tu Hijo Jesús, si un día le pedimos que esa sangre nos lavara de nuestros pecados, y le hemos recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, tú nunca nos vas a dejar solos. Y en un momento más difíciles, ahí estás tú, mi Dios, para fortalecernos. Igual que le dio la fortaleza a David, a Pablo y al Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.